Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mis aferrados a un México más justo. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Espero que todos estén muy bien y que tengan un excelente miércoles. Y bueno, amigos, ponen en su lugar a la gemela, a la doble de Lili Téllez, pues esta senadora quiere dejar mal parado al presidente Andrés Manuel López Obrador ante los mexicanos. Y sin más que decir y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. ¡Arrancamos! Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 9 de diciembre del año 2020 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno, Verónica Delgadillo, la cirquera, igual que Lili Téllez, dice que con el gobierno de la 4T no se puede, pues dice que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no apoya la educación y apuesta por las obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, entre otras. Y bueno, amigos, ahí no quedó todo, pues los senadores de Morena le cerraron la boca a esta vividora del pueblo. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Miren, es que no se puede dejar a consideración del gobierno en turno si decide o no que va a destinar recursos para hacer valer este derecho a la educación superior. ¿Cómo? Cuando tenemos un gobierno que sí decide apostarle a obras faraónicas que destruyen la naturaleza, que ponen en riesgo el derecho a la salud y que no decide apostar a la educación. No lo podemos dejar a su discrecionalidad. Tiene la palabra el senador Martí Batres. Muchas gracias, senadora presidenta Imelda Castro. Me parece relevante esta discusión y la sola idea de darle centralidad a la atención de la educación superior es fundamental. Ya explicó el senador Rocha que teníamos una ley general de educación, pero no una ley general de educación superior. Es importante y se enlaza con diversas preocupaciones y debates. Menciono algunos temas relevantes de la realidad de la educación superior de nuestros días y de sus retos. Primero, tenemos una diversidad de modelos institucionales y pedagógicos. No hay una sola forma de institución de educación superior, sino muy variadas. Instituciones de la Federación, instituciones de los estados, instituciones centralizadas, instituciones descentralizadas, instituciones con autonomía, instituciones públicas, instituciones privadas, etc. Segundo, es importante tener en cuenta que deben crearse nuevas instituciones y de hecho hay procesos de creación de nuevas instituciones de educación superior. El propio gobierno de la República tiene el proyecto de crear a lo largo de este sexenio 100 nuevas instituciones de educación superior públicas. Tercero, está el tema de la autonomía y aquí se habla del respeto a la autonomía de las universidades autónomas, pero creo que es importante señalar que la autonomía debe verse no solamente como el estatus jurídico con el que cuentan las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía, sino la autonomía en un sentido más amplio, la autonomía que han reclamado incluso instituciones que no tienen esta facultad, la autonomía como proceso libre de construcción del pensamiento, sin pensamiento único, sin ideología oficial,
sino sobre la base de la libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de investigación. Cuarto, está un tema muy importante presente en muchas instituciones, que es la participación de las comunidades en la vida institucional y en los órganos de gobierno de las instituciones de educación superior, así como en la definición de sus políticas. 5, el tema de los derechos laborales de los docentes, de los investigadores, de los trabajadores administrativos. Ninguna definición institucional puede ser pretexto para no respetar estos derechos laborales. Ya cuando se dio la discusión sobre el tema de elevar la autonomía a rango constitucional, al mismo tiempo se reconocieron los derechos laborales de los trabajadores universitarios. 6. Hay un tema muy importante como reto, el crecimiento de la matrícula de educación superior. Nuestra matrícula en educación superior es pequeña históricamente. Si acaso llegaremos más o menos a 1/3 del total de los jóvenes que se encuentran en edad de asistir a la educación universitaria. Esto contrasta con otros países. Pongamos, por ejemplo, casos de países como Perú, mucho menos desarrollados que México, que tiene más de 1/3 de los jóvenes en el sistema de educación superior. Pero está el caso, por ejemplo, de países como Argentina, con un desarrollo parecido al de México, donde el 60% de los jóvenes está incorporado a alguna institución de educación superior, y en España el 70%. Y en un país con tantos problemas económicos como Cuba, el 80% de los jóvenes está en la educación superior. Y nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, tienen al 80% de su juventud en la educación superior. En cambio, México, si acaso llegará a 1/3 de su juventud en la educación superior. Nuestro atraso histórico es tremendo. Por lo tanto, tiene que haber un esfuerzo de que crezca la matrícula en las instituciones de educación superior y se formen nuevas instituciones para que cada vez más jóvenes estén en la educación superior. Yo escuchaba alguna vez la frase, es mejor que los jóvenes estén en las aulas y no en las jaulas. No hay mejor forma de reivindicación social de la juventud que formar parte del sistema de educación superior. Por eso es todo un reto, ese va a ser todo un tema y hay que pensarlo porque estratégicamente tiene que ver con muchas cosas institucionales, presupuestales, etc. En séptimo lugar, hay un gran reto que es el de la gratuidad de la educación superior. Se dieron grandes luchas en los años 80 y en los años 90 del siglo pasado de los jóvenes universitarios para rechazar los cobros de colegiaturas. Estuvo aquel movimiento del CEU en la UNAM, el movimiento Concluya, por favor, senador. Coordinadora Estudiantil Politécnica en el Poli, en Sonora el movimiento de los estudiantes del CEUS de Sonora en aquellos años. Y ahora ya está en la Constitución. Concluyo, Presidenta. Ya está en la Constitución, pero hay muchas instituciones que siguen cobrando cuotas y tiene que atenderse ese tema para que realmente lleguemos a la gratuidad. Implica acuerdos institucionales importantes. Por último, también es importante que las instituciones de educación superior tengan sistemas de austeridad interna, austeridad republicana, honestidad, fiscalización y vigilancia para que no se repitan esquemas como la estafa maestra nunca más en la historia. Muchas gracias y muy buenos días. Quiero felicitar igualmente a mi amigo
Rubén Rocha, al senador, por este gran paso que se está dando, en el sentido que antes la educación privada se veía como pues un privilegio, no era obligatoria, no era gratuita y por lo tanto se veía como simplemente un privilegio para unos cuantos. Con este paso que estamos dando, estamos logrando que muchos niños pueden aspirar a ello. Actualmente, solamente 8 niños de cada 100 que ingresan a la primaria logran acabar sus estudios universitarios, ¿sí? Niños como estos, a los cuales le negábamos ese sueño. Estas son las escuelas nuestras actuales, en estados que consideramos ricos, como el 5º mejor o 6º mejor en la economía nacional, pero que es la realidad, el gran abandono que se hizo de la educación de este país. Al descentralizarla a los gobernadores y en lugar de verlas como una gran inversión, lo vieron como un gran gasto. Y actualmente eso está cambiando. Más de 100,000 escuelas como estas, ¿sí?, están pasando, gracias al programa La Escuela es Nuestra, a dignificarse sus espacios y a poderle darle a estos niños el sueño de ser profesionistas. Cuando se les pregunta a estos niños qué buscan ser, te dicen quiero ser médico, quiero ser arquitecto. Y la realidad, uno conociendo lo que hay actualmente, se lo estaríamos hipotecando. Querido senador, yo lo veo incluso que nos tardamos, porque hay generaciones que están avanzando y todavía no tienen esta realidad que hoy vamos a aprobar, para que la educación sea gratuita, la educación universitaria. Hay universidades privadas que ya están, hay universidades públicas, autónomas, que ya están cobrando como las privadas. Yo me he encontrado padres de familia que han empezado a hacer cuentas. Me encontré con una señora muy contenta que su hijo entró a la universidad. Ella se dedicaba a vender tortas y ya sabía cuántas tortas tenía que vender para poderle pagar a su hijo los 1,000 pesos que costaba la colegiatura. Si supiera ella que en otros estados esa misma carrera y esa misma universidad costaba hasta 20,000 pesos, yo creo que ya ni con varias tortas ni varios puestos iba a poder hacerlo. Ese es el paso importante. Sin embargo, senador, no es suficiente. Todavía tenemos una gran deuda por hacer. Porque, por ejemplo, la UNAM es gratuita, pero estudiar cuesta, ¿sí? Cuesta el tener acceso a un cuarto si uno es gente de fuera. Cuestan los libros. Nos podemos encontrar muchos estudiantes que tienen que decidir entre comer o sacar fotocopias para su clase que puedan tener en la tarde o al día siguiente. Esa es la realidad que estamos viviendo y que debemos de cambiar. Aquí tenemos también a Homero, ¿sí? Homero desea seguir estudiando y ese va a ser un gran problema que tenemos que remediar de forma inmediata en ese sentido, ¿sí? Y la última, ¿sí?, que quisiera compartirles a ustedes, ¿sí? Don Jesús tiene su nieto, ¿sí? Tiene su nieto y quiere que sea profesionista y es un agricultor de las zonas rurales. Tendrá que ahorrar para pagar la renta, tendrá que ahorrar para pagar el autobús y yo no sé cuántas toneladas de maíz tendrá que vender, ¿sí?, cuando todos sabemos que en una tierra de temporal no se producen más que 2 toneladas de maíz, las cuales se pueden vender a 5,600 si tienen el acceso a producción para el bienestar, y con 10,000 pesos anuales, con una hectárea, nunca va a poder llegar a eso. Por lo tanto, tenemos una deuda. Tenemos que garantizar no solo la gratuidad del acceso a la universidad, sino también el que puedan contar con becas y puedan contar con el derecho a soñar que pueden ser profesionistas. Sin embargo, es un gran adelanto el que tenemos y del cual tendremos que seguir trabajando. Por eso hoy yo voy a votar a favor de esta Ley General de Educación Superior para que la universidad sea un sueño que todo mexicano pueda cumplir. Muchas gracias. Gracias, senador. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video de los senadores de Morena, Martí Batres y Gilberto Herrera. Dicen que no quiere que se repita otro esquema como lo de la estafa maestra. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerden, si no se han suscrito a mi canal, suscríbase. Es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que siga llegando a muchas más personas y formen parte de esta hermosa familia Ferraz TV. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo servidor, Noticias del Ferraz TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente miércoles. Nos vemos a ratito en el canal Chido el Coto Político. El link del canal lo voy a estar dejando en la descripción.
Suelta la cumbia Ferraz.